¿Cómo es posible que en una reunión nos hayan dicho, veas que la agencia anterior a ustedes nos recomendaron no pautar por Google y que esto únicamente fuera por Meta? ¿Y qué marca pesa más para un pelado de 15 o 16 años? ¿Platzi o la universidad whatever? ¿Tú harías un curso de SEO en una universidad? No, ¿Dónde lo haría? en Platzi, ¿Por qué? porque esa es la especificidad. Lo Porque reciben. responden al mercado. Yo creo que esa ventaja que Juan menciona de la marca de las universidades es un gran problema al día de hoy, porque el ego y la burocracia es tan grande que no se dan cuenta que los otros van mucho más rápido. Bienvenidos a Marketing Sin Filtros, una mañana más desde Medellín, Antioquia. Hoy seguimos y le damos continuidad a un tema que nos encanta, nos apasiona. Hemos ofrecido durante los últimos 15 años servicios en la industria y es la educación. Hoy por hoy vamos a hablar de marketing educativo en algunas de sus verticales, digamos que tiene muchas de ellas. Vamos a arrancar con el tema de universidades. De universidades, sí, Hugo. Nosotros venimos trabajando con universidades hace mucho tiempo, hace más de 7 años, desde todas las estrategias técnicas, CRM, todo el tema de captación de leads y cierre de matrículas. Entonces creo que tenemos autoridad para hablar sobre este tema hoy. Maravilloso. Una siguiente vertical que está muy nichada, pero tiene como muchas oportunidades de mejora y de la que aprendimos un montón con un par de clientes hace unos 4 años y algunos un poco más actualizados. Y es el tema de todo lo que tiene que ver con academias de idioma en el mundo online y en el mundo físico. David. Sí, yo creo que el tema de las academias de idiomas o los institutos tiene una posibilidad de mejora muy grande, porque al final no solamente se trata de aprender idiomas. Uno no aprende idiomas simplemente de manera estándar, uno aprende idiomas según, por ejemplo, para niños, para estudiantes universitarios, para adultos profesionales que tienen objetivos. Y a su vez, las academias de idiomas tienen un core de negocio que se expande, por ejemplo, a todas las certificaciones. Y esas certificaciones también aplican no solamente en inglés, que es el idioma pues más recurrente, sino también para francés, portugués, para trabajar en el exterior, etc. Entonces al final es un nicho del marketing educativo muy interesante. A mí me gusta mucho porque además tiene un componente muy de SEO local que permite pues llegar a distintas ubicaciones. Y ahora con ese componente también que ahorita lo podemos desarrollar, que es el aprendizaje online. ¿Cómo hacer, por ejemplo, que eso es un gran reto, que un estudiante, por ejemplo, se puede inscribir en un programa para aprender idiomas con 20 estudiantes online, que no es igual cuando está presencial? Y eso es parte de la oferta y, bueno, de las estrategias. Muy bien. Y una tercera industria muy potente al día de hoy es lo que llamamos EdTech. ¿Eso es qué? EdTech. Son esas plataformas para estudiar virtual, que a mi parecer es de los principales competidores hoy en día de las universidades. Hablamos de Platzi, hablamos de Coursera, hablamos de Udemy y de múltiples plataformas que ofrecen cursos rápidos y certificables. ¿Y por qué creo yo que es de los principales competidores? Porque ahorita la gente está buscando cualificarse para el trabajo, certificarse para ascender, para ampliar su base de conocimiento, pero la ventaja que tienen estas plataformas es que son mucho más o tienen más celeridad a la hora de hacer marketing. Porque digamos que su infraestructura administrativa es menos burocrática, tienen que tener menos permisos o menos validaciones para salir y responden inmediatamente al mercado. De hecho, para sacar un curso no necesitan un permiso de un ministerio, para sacar un SNIES, un registro calificado, y para hacer tipos diplomados no se demoran mucho tiempo en elaborarlo. Simplemente lo piensan, lo elaboran, lo sacan al aire y es de consumo masivo. Entonces digamos que eso, para la tendencia ahorita de los estudiantes que quieren ser influenciadores y quieren manejar plataformas de IA, otro tipo de herramientas, pues termina siendo un competidor muy significativo en el mercado. Muy bien. Sí. Ese universo de EdTech que se conecta un poquito con lo de David, se termina conectando con lo de Sebas, que es las universidades, porque al final todos vamos para allá. Y el que no vaya para allá tiene una amenaza, la berraca, de morir. Entonces venga, arranquemos un poquito desde lo que hablamos en la reunión anterior y tiene que ver con el primer punto, si lo recuerdan, hablamos de la atracción. O sea, cuáles son los problemas principales que hay en la atracción de estudiantes o de practicantes o de como lo queramos llamar a estas industrias o a estas verticales. Que arranquemos con Sebas. ¿Cuál crees tú que es el principal problema a nivel de atracción de estudiantes hoy de las universidades tradicionales y cómo lo solucionan o cómo lo solucionamos nosotros hoy en el día a día? Bueno, no, yo creo que, y eso va muy ligado a lo que Juan decía ahora, uno de los problemas principales es el cambio del mindset en las personas, de cómo buscan
lo que quieren estudiar, cómo poner en una balanza lo que quieren profesionalmente y lo que les garantiza un futuro más claro. Entonces, el primer reto es cómo captar la atención entre tantos anuncios que le aparecen a una persona que está buscando estudiar dentro de las plataformas digitales, dentro de los cursos adicionales que es el inglés y cómo mejorarlo para tener mejores oportunidades. Entonces aquí un punto muy importante es cómo nosotros desarrollamos esa estrategia pensada en cada uno de los buyer persona que existen en este momento, que ya son muchos en relación a lo que manejábamos antes, y cómo le llegamos a esa persona lo más claro posible para que pueda dejar los datos e interesarse en lo que está buscando y que sí sea realmente lo que está buscando. O sea, el primer accionable a manera de universidad tiene identificar muy bien al buyer persona para orientar cuáles van a ser las palabras claves o las consultas que van a usar en el momento de que vamos a pautar o atacar a esa persona que toma la decisión. Tengo una duda con el tema de buyer persona para ti. ¿Vos crees que el buyer persona puede ser en algún momento dado el papá del estudiante o la pareja? Pues que lo lleve a tomar la decisión a la que hay que hablarle de una u otra Es manera. que para ese tipo de plataformas de EdTech creo que la tienen un poco más sencilla, porque es que usted se encuentra ahí cursos de todo tipo. Está el curso que para hacer SEO, el curso que para hacer pauta, pero también está el curso para aprender inglés. O sea, sí, o sea, curso de crochet. Creo que mi mamá después es un buyer persona por un tema de crochet. Es decir, la multiplicidad de oferta educativa, no formal e informal, que tienen esas plataformas es muy grande. Entonces, en ese sentido, ellos pueden tener presencia en multiplataforma. Van y hacen un video viral en TikTok, van y muestran un reel súper potente en Instagram, pero también le pueden hablar de manera mucho más profesional o calificada en temas académicos a alguien en LinkedIn. Entonces, el buyer persona de ellos es tan hipersegmentado que pueden llegarle a muchas personas. Ellos tienen esa gran ventaja. La gran ventaja que tienen frente a las universidades que de pronto la vida está en la mitad con el tema de los institutos de inglés es que las EdTechs usualmente son privadas o son spin-off de universidades que tienen como su propio PIG, tienen fondos de inversión por detrás y se mueven muy rápido, bueno, pues tienen equipos internos. Tienen mucho presupuesto. Esa es la gran ventaja. Tienen mucho presupuesto. Mucho presupuesto y yo diría que equipos internos muy buenos para tomar decisiones. Y tienen datos y le creen a los datos. Sí. Yo creo que también ahí con respecto a eso es un poco las EdTech en cuanto a la especificidad Sí. del tipo de cursos que ofrecen. Tú, por ejemplo, no estoy diciendo que sea bien que sea bueno o malo, pero un pregrado tiene una duración mucho más larga y ese pregrado suele diluir mucha información que en un curso, por ejemplo, en una plataforma, va específicamente al punto. Es decir, voy a aprender sobre algo muy concreto, con casos concretos, con proyectos, y eso lo voy a aplicar de forma que me vuelva, o sea, al menos no un especialista en un corto tiempo, al menos sí que tenga las bases sólidas para empezar a implementar en la vida, digamos, práctica, cuando son cursos prácticos o, digamos, en cierto conocimiento de un tema específico. Yo creo que esa especificidad es lo que hace la diferencia. Pero mira lo bacano, nos devolvimos más allá, o sea, antes de la atracción, o sea, es en el diseño de la oferta educativa. Veas que en el sector educativo hay tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La formal, entonces, es la que tiene un prerequisito. Usted para ser universitario tiene que ser bachiller. Para ser especialista tiene que ser profesional y así sucesivamente. Y está regulada por el Estado. Entonces, para sacar un programa, tiene que mandar la solicitud al ministerio, que se puede demorar 3 años, 4 años. Mientras pasa eso, imagínense que alguien vaya a sacar un pregrado en IA. Ya la IA, Sí. como la conocemos hoy en día, cambió. Entonces, ¿quién va a estudiar eso? La informal, la no formal es la que aprendes en cualquier parte, pero te dan un certificado. La informal es que alguien me enseñó. Entonces, en ese sentido, la EdTech tiene todo para ganar, porque tiene forma de responder rápido. Súmele que tienen presupuesto para contratar los mejores del mercado, para hacer marketing, en pauta, en SEO, en todas partes, pues tienen todas de ganar. Entonces ahí esto, ¿cómo competimos en inferioridad? Las universidades tienen que mosquearse. Y los institutos, que eso también podría ser, Sí, no tienen presupuesto de la EdTech, pero los de inglés pueden. pero yo diría que, por ejemplo, en el caso de los institutos de idiomas es muy interesante porque suele haber, digamos, una oferta cuando uno revisa o cuando analiza un sitio web de un instituto de idiomas. Primero, los institutos de idiomas, la mayoría de los cursos son para pues, aprender inglés, ciertamente. Y tienen unos idiomas secundarios, al menos pues, en ciertos países, que puede ser francés, portugués, alemán, etc. ¿Cuál es el problema? Que una persona hoy no solamente está buscando aprender inglés, por ejemplo,
es inglés para qué. Y voy a utilizar un caso que no es con inglés, sino con francés. Hay muchos profesionales colombianos del mundo de la salud, enfermeros, por ejemplo, voy a utilizar ese caso, que aprenden francés para poder postular por una visa de trabajo en Quebec, en Canadá. O enfermeros o personal del sector salud, fisioterapeutas, etcétera, que están aprendiendo alemán para ir a Alemania porque están en busca de personal capacitado. Entonces, en ese caso, no es solamente aprender el idioma. ¿Para qué voy a aprenderlo? ¿Con qué fin? ¿Qué certificación necesito? Y eso es lo que no tienen los centros de idiomas en muchos casos. No es el curso de inglés, ni siquiera por nivel, que va de A1 a C2 según el marco común europeo, sino para qué voy a usarlo y cómo personalizo mi oferta, cómo personalizo mi contenido, cómo personalizo mi curso para llegar a esa necesidad concreta de ese grupo de estudiantes. Entonces, miren que acá hablando de la perspectiva del 360, de lo que está ofreciendo el mercado, casi que las universidades están con una desventaja frente a lo que está ofreciendo el mercado. Entonces, por eso es tan importante dentro de las estrategias de las universidades, toca pedalear un poquito más y toca abarcar todas las plataformas y cómo aparezco yo en todas partes y cómo hago yo para esa estrategia concentrarla dentro de, al final, mi sitio web, que es el que va a generar toda esa transaccionabilidad. Ahí viene donde viene esa parte de la estrategia 360, los EAT, o sea, toda la estrategia SEO que estamos aplicando en este momento de cómo llegarle a esas personas correctas que están buscando en un mar de opciones que existen, sí, y cómo nosotros pescamos a esas personas que están llegando. Pero vamos a como a soluciones frente al tema de la atracción, que fue lo que preguntó Fabi, ¿cierto? ¿Cómo solucionamos eso? Entonces, lo primero es tener un sitio. Oye, el buyer es como lo que ustedes tres han mencionado, lo más es el buyer. Como el buyer define muy bien el buyer persona o los diferentes buyer persona y dónde lo voy a atacar. Y agregar lo que decía donde ahorita consumen la información. Y también el tema de cómo estructurar la oferta, que lo mencionaba Fabio, o sea, cuál es la oferta y para quién va, que ahí entra pues el tema de buyer persona. Ahí en ese caso. Porque es que, mire, para atraer entonces, ¿a qué canal le vamos a escribir? ¿A qué canal le vamos a producir? Y cada canal tiene su forma de optimizar. Es decir, no es lo mismo hacer un video en términos para TikTok que un contenido para que lo lea ChatGPT. Es el contenido que escribimos para el blog. Por detrás tiene que tener unos datos estructurados, tiene que tener una citación con agentes humanos, tiene que tener un tema de hipersegmentación a la hora de escribir. Entonces, cuando uno lee ese buyer persona, empiece a elaborar. Puede ser plan editorial, multiplataforma, que sea de mucha periodicidad y que sea muy concreto con pregunta-respuesta. Esa es la primera forma de atraer. Y que se conecte entre sí todo. Claro. Pero tiene que estar enlazado, tiene que citarse aquí, cito allá. Yo mismo me cito a otro, cito a un experto. Es que imagínate la fuerza que tendría una estrategia, y voy a utilizar, no voy a utilizar el caso de idiomas, sino por ejemplo, el caso de una carrera, un pregrado, estudiar ingeniería en sistemas. Tú tienes, cuando ofreces un pregrado, primero tienes un componente de duración, que son 5 años. Si tú estructuras, que yo creo que ahí es el punto más relevante, y es las universidades, los institutos y los EdTech, creo que la información que ofrecen es muy buena. Creo que el contenido de muchas de ellas es muy bueno. El problema está en cómo muestran ese contenido multiplataforma. Porque no se transmite lo que decías, no se produce el mismo contenido y no se adapta de la misma manera, y es donde fallan muchas instituciones. Y es, tienes profesores que tienen mucha experiencia, tienes profesores que conocen de nichos concretos, tienes equipos de investigación, tienes institutos, tienes profesionales que te ayudan en cómo ayudarte en algún momento a conseguir un empleo cuando estudias o cuando te gradúas, pero eso, cuando tú evalúas un sitio web de una universidad o un instituto, no se ve por ningún Por lado. ejemplo, lo que estás diciendo, o sea, ahorita hablamos que la universidad tenía falencias, pero en ese caso la universidad tiene una oportunidad muy grande, Sí. porque la mayor fortaleza de la universidad es la marca. Claro. Goza de una marca potente. Las personas por lo general no hablan más de las universidades, porque tienen como validadores de reconocimiento y de respeto, distinto a institutos o a los EdTech, Sí. que pueden tener mucho marketing, pero la universidad como marca es muy poderosa, pero no la están comunicando de manera correcta frente a los validadores, que son los divulgadores o los investigadores. Parce, yo me les voy a meter al rancho. Yo no hago muchas estrategias de marketing de universidades, lo hacen ellos. Yo creo que esa ventaja que Juan menciona de la marca de las universidades es un gran problema al día de hoy, porque el ego y la burocracia es tan grande que no se dan cuenta que los otros van mucho más rápido.
Entonces, mientras uno dice como las universidades son muy relevantes, tienen una marca muy potente, y no vamos a mencionar ningún nombre en este episodio, pero puedo hablar de una EdTech como Platzi que tiene 2 millones de suscriptores en YouTube. Entonces, ¿a cuántas personas le está llegando y qué marca pesa más para un pelado de 15 o 16 años? ¿Platzi o la universidad whatever? Entonces, yo creo que el construir ese ecosistema digital y empezar a construir una presencia de marca completamente nueva para las universidades es fundamental. En la anterior conversación yo les dejé un trompo rodando donde yo les decía, si las universidades no se ponen las pilas, Juan me aterrizó como, venga, las universidades no funcionan por lo que ellos quieren. Tienen un marco legal regulatorio, tienen que presentar al Estado sus planes de formación y tal. Yo eso no lo sabía, pero igual, o sea, si no toman una decisión, bien sea en el Congreso, en el Senado, haciendo lobby político, lo que sea, se van a morir. Porque es que el pelado hoy en día quiere una formación que sea más compacta, más rápida y que lo prepare él para la universidad. A nosotros nos han llegado leads, sobre todo en estos días, 2 muy particulares, una academia de uñas. Yo decía, marica, este man es un genio. Claro, él está formando en 3 meses a un grupo de personas que tienen pues como su tipología y su problemática, para que en 3 meses tengan trabajo en el barrio. O el man que llegó de la escuela de música, que era guitarra y piano, para formar músicos que tenía que ver con el sector de restauración. O sea, el man tenía un convenio con los restaurantes de Medellín que tiene una falencia de músicos y todo lo que está pasando en la ciudad con la industria. Entonces, si las universidades no se ponen las pilas... Es que eso se conecta con que Colombia, junto a muchos países de Latinoamérica, es de los países más emprendedores e innovadores. Y no lo digo desde la palabra innovación, desde que hay recursos para innovar, sino que hay tanta necesidad económica de subsistir que la gente la tiene que rebuscar. Y en ese rebusque aparecen esas formaciones técnicas para el trabajo, para salir a implementar ya lo que acabaste de hacer. Hay un centro que yo creo que lo podemos mencionar, que es el SENA, sí. El SENA tiene algo muy particular con eso, con respecto a eso que dices, Juan, y es que ellos tienen cursos de entre 3 a 6 meses y son cursos de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. Son cursos muy enfocados en, no sé, voy a utilizar el caso de confección, donde aprenden a hacer ropa interior, ropa exteriores, etcétera. Y al final ese es el factor diferencial. Por ejemplo, yo le pregunto a Sebas, ¿tú harías un curso de SEO en una universidad? No, ¿Dónde lo haría? en Platzi. ¿Por qué? Porque esa es la especificidad. Porque responden al mercado. Pregúntame a mí, ¿dónde lo haría? Hago la otra pregunta, se la voy a hacer a Sebas también. ¿Harías una ingeniería en sistemas en Platzi? No, ¿Dónde la harías? en la En universidad. una universidad. Entonces, al final, cada centro educativo lo que tiene que hacer es cómo hacer para reforzar lo que tiene, cómo expandir un poco su mercado, donde realmente ha ganado mucho terreno y donde está pues establecido, asentado pues con la mayor autoridad. Entonces, seguimos en el tema de la atracción. Establecimos un plan de trabajo muy general. Esto no es un tema de tácticos específicos. Y en ese plan de trabajo, Sebas, Juan David y David coinciden en el tema del buyer persona, definir muy bien el buyer persona. Y debajo del buyer persona están los canales donde lo voy a atacar, ¿sí o no? Sí. Entonces, cada canal tiene una estructura y un objetivo definido sobre el que voy a trabajar. Y después tengo la forma en la que lo voy a captar. Y la forma en la que lo voy a captar depende de dónde esté mi buyer persona haciendo qué. Entonces, puede que sea por interrupción a través de redes sociales, con una pauta y un contenido que puede que le haga sentido. Cuando esté haciendo una investigación en ChatGPT o en Perplexity o en Cloud, yo como instituto de tech o como universidad o como instituto de idiomas, estar ahí presente o citado en la respuesta en ChatGPT, Perplexity o cualquiera de ellos. Y el otro es todo el tema orgánico. Y es cuando hace una consulta en Google a través de AI Mode o a través de las búsquedas normales, Sí. la marca está presente. Pues la marca está presente como una autoridad. Yo diría que este tipo de formatos llamémoslo nuevos formatos de consumo, podcasts audiovisuales, podcasts en contenido a través de Spotify, todo el tema de los newsletters, o sea, yo creo que muchos estamos suscritos a newsletters y esos newsletters a los que uno realmente consume lo impactan cuando hay una recomendación como una marca. Entonces, por ejemplo, se me diga que la Universidad X acaba de crear un plan de formación continua de 3 meses en IA con un X agencia, seguramente lo voy a comprar y soy su público objetivo. Entonces, como diversificar esos canales de atracción para poder llegar al público objetivo. Entonces, supongamos que todo está perfecto y que la universidad entendió que la formación continua era su punto de penetración para llegar al tema de pregrado, posgrado, especialización y todo lo demás.
y que la EdTech tiene todo controlado porque tiene un equipo espectacular y que el Instituto de Idiomas sabe que el SEO local es su gran caballo de batalla y que la parte de las certificaciones y de los para qué hago mi información hace parte de su estrategia. Y listo, empecé a captar. Tengo el de admisiones para matrículas, tengo el equipo de ventas para el TEC y tengo el equipo de admisiones para universidades. ¿Ahí qué? O sea, ¿cuál ha sido el gran problema que han visto, Sebas, desde la universidad, por ejemplo, cuando reciben, si es que reciben el lead, y cómo lo gestionan? O sea, ¿cómo yo me siento muy bien de dejar los datos de conversión en una universidad? ¿O cómo me debería sentir? ¿O cuál debería ser el deber ser? Pues yo creo que lo primero es entender el comportamiento del usuario, del buyer personal del que captamos la información. Y entonces volvemos a lo mismo, y la rapidez en la que va todo en este momento. Y es que una persona deja los datos y puede que a los media hora ya no se acuerde dónde dejó esos datos. Entonces, lo importante de eso es cómo se agiliza el proceso comercial y cómo esos datos que llegan los podemos utilizar en beneficio para yo abarcar a ese prospecto. Entonces, ahí viene el otro punto, y es qué estoy preguntando yo para captar esos datos y cómo califico yo correctamente para hacer las preguntas correctas cuando llame a su usuario. Entonces, lo primero es, tengo que tener un buen sistema de calificación dentro de las landings o de los puntos de contacto que estoy utilizando dentro de la estrategia, y dentro del equipo comercial tengo que tener muy bien estructurados esos datos y claros para saber dónde los consulto y no se me empiecen a perder esos leads que empiezan a llegar. O sea, esos son tres factores importantes: la calificación, la base de datos a donde llegan esos datos y el tiempo en el que yo contacto al lead. Ok. Y desde los institutos, ¿cuál debería ser la forma correcta? O sea, ¿te llegó el lead calificado o, bueno, no calificado? Sí, ni- ¿Cómo están haciendo los institutos de idioma que la están rompiendo? ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Vea, hay algo importante en los institutos de idiomas que tal vez varía un poco con respecto a la universidad. Es que cuando una persona escribe a un instituto de idiomas, probablemente lo hace a través de un WhatsApp, y además no le escribe solamente a uno. Le escribió a 5 o 6 institutos de idiomas en un rango de 15 a 20 minutos. Entonces, todos esos centros de idiomas o todos esos chats o chatbots o lo que sea, ese usuario va a recibir una información y va a preguntar de manera general. Cuando preguntan, porque no ocurre, y es qué tipo de idioma o qué idioma quieras aprender, en qué ciudad estás y cuáles son los horarios. Ahora, yo pregunto pues a los que están acá, ¿les parece que preguntar solamente el idioma, los horarios y qué ciudad es suficiente, es información suficientemente específica para entender la necesidad de ese usuario? No. Entonces, ese es el primer problema, la oferta genérica. Cuando ese usuario, suponiendo, llega a conversaciones con un asesor, primero, el sitio web está desconectado de lo que te ofrecen en una academia cuando vas a un instituto. Si no se parece en nada. Primero, porque el discurso en muchos institutos suele ser repetitivo y a veces muy cuadriculado. Y cuando vas al sitio web, la información es poco específica. Entonces, en este caso tienes la parte 1, un inconveniente o una falta de claridad. Número 2, la información es demasiado rígida porque es muy institucional, incluso en los centros de idiomas. ¿Dónde he visto y cuáles son las características, digamos, del buen abordaje de ese prospecto? Además de la ciudad, además del idioma, además de horarios, es ¿para qué quieres aprender? ¿Estás buscando opción en un lugar físico o opción híbrida? ¿Tienes la capacidad en este caso de hacer cursos intensivos? ¿En qué nivel estás? ¿Quieres hacer una prueba de nivelación? Además de esas pruebas de nivelación, ¿con qué tipo de recursos te has involucrado previamente? Y a partir de ahí entender un poco más, además del rango etario, etcétera, y la necesidad concreta, cómo se puede abordar ese lead con una oferta que debe estar, según pues lo que considero y la experiencia, y es, ¿qué es lo que vas a lograr una vez termines? No el curso, porque uno tampoco termina de aprender un idioma nunca, ni siquiera el idioma de uno está aprendiendo el idioma del español constantemente, sino qué vas a lograr una vez termines un módulo, cuáles son las características o cuáles son las habilidades que vas a adquirir una vez eso ocurra. Pero de cara a la captación y a la generación de ese lead es ser lo suficientemente específico, y el problema que tienen los institutos es que no tienen cursos para esa especificidad. Eso hace que un estudiante, y voy a mencionar un ejemplo de lo que está pasando, eso es lo que hace que un estudiante abandone a las 3 semanas cuando es opción virtual porque estás con 20 personas compartiendo una sala de Google Meet. No tienes la posibilidad de poder interactuar.
Cuando estás físicamente, tal vez son menos, 8 o 10 personas, el tiempo que te dedican durante una hora, hora y media es muy poco. Y es lo que hace que muchas personas abandonen las academias y digan, o compro un curso en una EdTech, o la otra opción que también funciona mucho y la he visto, y yo soy uno de los que la promueve, y es la contratación de profesores particulares. Porque es un profesor que está dedicado a mi aprendizaje, que está organizando toda la formación según mi necesidad, según mi nivel de idioma y según cómo cree o cómo analiza el que yo aprendo más rápido, leyendo, escribiendo, escuchando podcasts o conversando. Entonces creo que esa especificidad es lo que de cara a la gestión del lead debería ocurrir en el caso de los centros de idiomas. Voy a revelar un tipcito que si usted tiene un centro de idiomas, donde cualquier tipo de idiomas, virtual o físico, hace unos 4 años trabajamos con una marca muy importante que tiene desde el cono sur, desde Argentina hasta Canadá, centros de idiomas. Y me acuerdo que en la definición estratégica con David, o con Sebas, o con los dos, Con los dos, en esa época con los con dos. los dos, David tomó todo lo que él acaba de decir. Si no lo vieron, pues le devuelven el video y lo vuelven y lo ven 3 veces. Y todo lo que acaba de decir lo convirtió en URLs de atracción orgánica. Entonces el man que estaba buscando para enfermería, o el man que estaba buscando el certificado de TOEFL o de cualquiera de esos, lo volvió URL de contenido para atraer. Y eso le metía como temas de ubicación y funcionó muy bien. Cuando le digo que funcionó muy bien, fue un 10x en ese momento que era absurdo. Entonces ya ahora voy con el tema de las EdTech, que yo creo que lo tiene más definido por todo temas de tecnología y todo lo demás. Más que el tema, independiente si es ITEC, si es universidad, si es una academia de inglés, es mirarlo como todo un sistema que esté conectado, desde la gente que hace marketing y la gente que hace ventas. Es decir, tiene que haber unos acuerdos de niveles de servicio de atención en el que diga tiempos estipulados por canal. Porque no es lo mismo cuando alguien le llena un formulario que tiene unos tiempos establecidos de contacto, alguien que nos escribió por WhatsApp, la respuesta tiene que ser inmediata. Y posiblemente el pitch comercial varíe de manera significativa dependiendo por dónde me escriban o me hablaron. La EdTech la tiene mucho más clara porque ellos priorizan es la velocidad, tienen la tecnología para hacerlo, tienen los CRM, tienen la automatización, tienen el scoring, tienen la nutrición por si hay un descarte, tienen tipologías de descarte, el que me descartó por un tema de costos, el que me descartó por un tema de inicio, por un tema de fechas, por un tema de duración, y frente a eso, pues nutren cosas que no tienen otros institutos como las universidades o las academias de inglés, pues porque básicamente no tienen un equipo de trabajo que pueda soportar una correcta gestión de admisión o gestión comercial en el tiempo. Entonces lo que hacen muchas veces las universidades que tienen masivos captación de leads, pero estamos hablando de que una universidad cuando hace marketing multiplataforma puede tener tranquilamente al año 18.000, 20.000 leads. Entonces la pregunta es, ¿quién va a hacerle gestión a todo eso? Y más que muchas veces tienen un CRM, lo hacen en una hoja de Excel. Entonces hacen una llamada, 2 llamadas, lo buscan durante 3 días, no por multiplicar, sino únicamente una llamada y lo marcan como incontactable. Ese lead queda muerto, nunca hay una nutrición, nunca hay un seguimiento. Posiblemente la persona no tuvo el celular en ese tiempo, ya porque se demoraron en llamarlo 1 día, 2 días, ya hizo match con otra universidad. Entonces esa es la velocidad, las EdTech tienen esa velocidad. Ojalá las universidades y las academias tuvieran ese tiempo de respuesta, sí, pero muchas veces carecen de ese equipo calificado o un equipo masivo para hacerlo, que dependen es de la suerte que el lead contactó. Más porque los formularios que ellos quieren, o las universidades y las academias, priorizan la cantidad versus la calidad del lead. ¿Por qué? Porque es esa necesidad de conversar y de cerrar esas matrículas, que el principal problema acá son las matrículas. Yo creo que ahí hay un factor diferencial, y yo creo que todos los que estamos acá estamos digamos, en esa misma dinámica y con la estrategia que estamos creando, y es que las estrategias que hacemos no son no son estrategias solamente de marketing, no, son estrategias de marketing, pero tienen un componente comunicacional y un componente estratégico que va más allá de atraer leads. Y es cuando trabajamos con universidades, con centros de idiomas, es cómo nos conectamos con los equipos de comunicación para conectar todo lo que hacemos o para enlazar todo lo que hacemos con una capacidad de divulgación que tenga coherencia con lo que está haciendo la universidad. Cómo nos conectamos con los equipos de TI, cómo hacemos para visibilizar todo lo académico que hace la universidad o sus profesores. Entonces, al final, las estrategias de marketing educativo que le llamamos, al final son estrategias también comunicacionales, porque es un equipo comunicacional que tal vez no es in-house, pero que nos volvemos un brazo importante de apoyo a esos equipos y esa visibilidad. Sí, me acordaste de una anécdota, no así sí, en la universidad, pero cuando dijiste que somos un apoyo, sí, hay universidades o institutos que están muy mal apoyados. ¿Cómo es posible que una reunión
nos hayan dicho, vea, es que la agencia anterior a ustedes nos recomendaron no pautar por Google y que esto únicamente fuera por Meta. Ustedes nos pueden decir por qué. Va, la respuesta que yo les di fue la siguiente, vea. En Google la gente te está cazando. Ellos salen a buscar de manera voluntaria qué es lo que quieren escribir. Eso significa que hay un tema de interés mucho más calificado, mientras que en Meta uno va a buscar de acuerdo a intereses y huella digital. Entonces, si a mí me vale el costo por lead por una universidad que están más o menos entre 30 y 40 mil pesos y un costo por lead en Meta que puede valer 3 mil pesos, yo le apuesto el de 40 mil. ¿Por qué? Porque es mucho más factible que yo cierre esa matrícula. Y lo que hago es que desgasto mucho menos el equipo comercial frente a las llamadas, frente a los contactos, que con 200 leads, que con uno. También es un tema de cómo yo no solamente puedo gastar un poco más en la adquisición, sí, pero le resto tiempo a la gestión comercial que me vale tiempo, personas sentadas llamando, contactando, diligenciar un CRM, todo. Y que al final se me materializa en la matrícula. Es que no podemos perder de vista que lo más importante acá es una matrícula, sino marketing ¿para qué? Para subir tráfico. Eso es para vanidad. Bueno, y ahí tocan un tema importante. Sebas, ¿cuál es la relación de las universidades con los datos? ¿Qué tanta importancia le dan a los datos al día de hoy? Para mí es, no decir nula, pues, para no generar, pero es casi que nula porque en realidad lo que decía Juan No es nula, pero es casi nula. casi. Sí, no, en realidad es porque nos hemos dado cuenta y volvemos a lo mismo. Las universidades no están familiarizadas con un CRM. ¿Por qué? Porque un CRM es un sistema que funciona con las personas y por tanta burocracia que en las universidades adaptarse a un nuevo sistema es algo que lo ven muy complejo. Entonces, una de las cosas que hemos hecho nosotros durante todos estos procesos que tenemos con universidades es ir educando un poquito de qué es, porque el CRM es importante y lo que y se conecta con lo que Juan decía ahora. En las plataformas, en la EdTech es importante porque tienen el control de los datos y pueden seguir nutriendo a los usuarios, pueden tener un scoring. Aquí eso no se tiene. Entonces, dentro de lo que tenemos y de esa experiencia de usuario, porque estamos hablando mucho de la captación, pero no estamos hablando, hemos dejado de lado un poquitico la experiencia de usuario que hay antes de, que lo hacen muy bien las EdTech, porque al final es una matrícula o una compra que se realiza directamente, no tiene que pasar por un intermediario. Entonces, en las universidades, De hecho, la pagas su tarjeta de crédito. claro, o sea, no hay fricción. Pero hay estrategias de venta de EdTech que meten personas, donde por ejemplo, a través de un chat, y ahí viene la otra pregunta, y es el tema de la IA. Pues hay plataformas de EdTech que hoy llegas a un WhatsApp con IA y decís como, venga, yo no sé qué curso tienen de esto, pero yo quiero aprender puntualmente a usar Cloud Code. Sí, pero no hay una persona. Ah, obvio, pero para mí sí, pues yo como interlocutor sí. Claro. Y entonces la IA, ¿qué tan alejado está de lo tuyo? No, porque lo tuyo está ahí, hace parte como del ADN, pero de lo de ustedes, la IA, ¿qué tan lejano está en implementación? Pero entonces termino lo de los datos. Y es que en este momento las universidades no tienen cómo tomar decisiones respecto a los datos. Lo digo en el tema de matrículas. Ya en otros temas pues no tengo el conocimiento, pero en el tema de matrículas no hay ese conocimiento. ¿Cómo juega la inteligencia artificial en estos momentos con las universidades? Es algo que hemos ido involucrando de a poco dentro de las estrategias que nosotros hacemos, porque también es un proceso en donde se tiene un componente alto de TI, y ya sabemos que la conversación con los equipos de TI es un poco burocrática, entonces es como nosotros podemos ir adaptando a las universidades esos procesos para que se pueda ir generando menos fricción dentro del proceso de la matrícula. Pero ¿sabes? Creo yo también que puede ser un problema también con eso frente a la aplicación de IA en las universidades. Es que las universidades por áreas establecen un presupuesto anual. A usted le dan un presupuesto de marketing que se lo liberan más o menos a mediados de febrero o finales de marzo. Y ese presupuesto no se puede salir. Entonces, cuando llega un aplicativo de IA que te cobra por consulta, por consumo, en el que usted está trabajando marketing, aumenta el tráfico y empieza la conversación, el presupuesto es muy difícil cuantificarlo. Mientras que, por ejemplo, en EdTech, ellos tienen un presupuesto, pero lo pueden ir gastando como una billetera. Gastando, no me dicen como, no se puede gastar esa cantidad de plata acá, ¿cómo presupuesto yo eso? Ahí eso es totalmente cierto, sino que también es importante cómo le hacemos nosotros entender a las universidades y desde la estrategia y desde los resultados que esto le va a generar más resultados. Ese ROI que va a tener de acuerdo a su presupuesto va a ir mejorando porque la fricción se va a ir cortando. Entonces también es ir mostrando esos resultados, generando ese ROI para que
se tome esa decisión de, venga, sí, me estoy gastando el presupuesto, pero estoy generando más O matrículas. sea, desde la operación, totalmente de acuerdo, pero debe haber una flexibilidad administrativa frente a la inversión o la implementación de ese recurso económico. Eso es lo que yo planteé. Entonces, conectando con lo que dice Sebas, los resultados al final de una estrategia digital son los que empiezan a crear sponsors dentro de las instituciones, en este caso las universidades. Cuando eso pasa, cuando tenemos resultados y digamos que ese sponsor, que es el responsable de marketing o de admisiones o de comunicaciones o de todos, porque a veces también casos se han visto donde una sola persona dirige como toda la orquesta, es cuando le dan velocidad y se lo presentan al rector, al vicerrector, al decano, a no sé quién, y empiezan las cosas a pasar. Nosotros vamos a tener, esta es una serie ampliada, digamos que este es el segundo capítulo de este Marketing sin filtros en el sector educativo, y vamos a tener invitados de los diferentes segmentos, universidades, ECTEC, institutos de idiomas, y seguramente vamos a ampliar el panorama. Entonces, espero que el mensaje sea claro, el tema de el buyer persona, cuando lo defines, los formatos en los que te vas a comunicar, los canales que vas a atacar, la velocidad cuando llega el lead o el interesado en la formación, toda la gestión que hay y la importancia de los datos. Yo creo que ese es el mensaje que queremos dejar en este espacio y la invitación a que nos veamos en el siguiente espacio. No sé si ustedes quieren cerrar cada uno con un consejito muy pequeñito en 10 segundos para sus diferentes verticales. Parce, no, en realidad lo más importante acá y viendo las desventajas que tienen las universidades frente a los otros, lo que hay en el mercado, es esa adaptación rápida dentro de las estrategias digitales a las nuevas tecnologías y lo que puede mejorar y aumentar la velocidad dentro del proceso de matrículas. Muy bien, David. Yo haría uno muy sencillo y es con lápiz y papel. Haga una lista como centro de idiomas de todas las posibles necesidades que usted tiene en cuenta sobre los estudiantes que están aprendiendo inglés o cualquier otro idioma. De esas necesidades, vaya al sitio web y diga en qué parte del sitio web se está respondiendo o se habla de formaciones para esa necesidad. Si en el caso de tener 10, 15, 20 necesidades identificadas y solo tienes 3 o 4 URLs que responden a esas particularidades, hay una importante o hay una, digamos, una oportunidad importante de mejora, mejorando contenido, creando URLs, atacando otros canales de comunicación, y creo que es el punto de arranque en el caso de los centros de idiomas para poder hacer una propuesta adaptada a las necesidades de aprender una lengua pues en 2026. Y a Juan le voy a hacer una pausa porque injustamente hablamos de las EdTech como las grandes plataformas que conocemos, Platzi, Coursera, Udemy y todas las demás, pero también hay EdTech que son más pequeñas. Sí. Lo que decíamos de la Academia de Uñas, de la Escuela de Música, del que le vende cursos de certificaciones en ISO a un grupo de corporaciones. Para ellos que no tienen ni el músculo financiero ni la velocidad, ¿cuál es tu consejo? Creo que eso va más para David, que se mete más en el nicho. David le responde a eso, que Sí. sí sabemos del tema. De una. Pero yo les voy a contar algo, y es que es posible tener resultados. Vea, voy a hablar de 3 resultados. Ustedes no se imaginan lo difícil que es vender doctorados. Tenemos clientes que hemos tenido objetivos comerciales por encima del 120%. Sí. 2, hay clientes que les hemos ahorrado más de $120,000 cada 15 meses, de lo que tendrían que pautar para tener resultados orgánicos. Y un tercero, se me olvidó el tercero. Responda David, ya le respondo con el tercero. Yo iba a mencionar, bueno, con respecto al tema de estas plataformas. Claro, de las plataformas emergentes, un tip que les sirva para mejorar cualquiera de los 3 escenarios, la captación, la gestión o el cierre. Voy a mencionar primero 3 cosas que tienen esas plataformas o esas academias o esas personas. Hagamos que sean 2. 2, la primera, la autoridad que tiene en ese nicho específico, que no es una autoridad conocida o visible hasta ahora, porque todavía no ha desarrollado una estrategia lo suficientemente consolidada para poder mostrarlo. Y 2, tiene en este caso, la hiperespecificidad de que es una formación concreta y que esa persona, ese instituto o esa plataforma se puede convertir en una, digamos, referencia dentro del mundo del ecosistema digital. Esas son 2 grandes ventajas. Ahora, ¿cuál es el consejo? 1, la oferta que tengo, ¿cómo la organizo de manera estructural? Lo que yo ofrezco es por módulo, por horas, por buyer persona, es por qué tipo de necesidades. Y 2, ¿cómo yo eso lo podría, en este caso, ofrecer a qué público? Estamos hablando de adolescentes, de adultos, de jubilados. Yo creo que ese entendimiento de mi oferta académica de formación y el buyer persona
es lo que va a hacer que ese instituto o esa plataforma se pueda convertir en una referencia de hiperespecialización en esa industria que no tienen los EdTech más grandes porque tienen muchas formaciones y que no tienen las universidades porque tienen un abanico de posibilidades mucho mayor. Entonces yo creo que la autoridad y la hiperespecialización de esas plataformas es el gran elemento ganador para En el ellos. micronicho, me gusta. Exactamente. Vea, no, el tercer resultado que les iba a contar es, creo que es el más importante y es de lo que estamos viendo ahorita. Hay una universidad que le logramos pasar de presencia digital en ChatGPT Sí. de un año a otro que crecimos 3.700% en citaciones de ChatGPT. Yo iba a mencionar algo de los doctorados, es que es tan difícil vender doctorados que Juan no ha terminado el de él todavía. Solamente hice un semestre. Sí, bueno, entonces bueno, ya le Nada. dato. Bueno, jóvenes, nos vemos en el próximo episodio de Marketing Sin Filtros. Gracias por estar acá. Suscríbanse, comenten. Y si tienen ideas acerca, o si tienen, o si ustedes hacen parte de un equipo de marketing de universidades, de institutos, de tech, de cualquier plataforma educativa, déjenos en los comentarios de qué les gustaría que habláramos. Nos vemos la próxima semana. Súper. Chao. Chao, chao.